Muy buenos días o buenas tardes, no sé en qué horario van a mirar esta clase. Vamos a continuar estudiando hoy el tejido sanguíneo con aquellos componentes que no estudiamos la clase pasada. Vamos a ver hoy entonces los glóbulos blancos, las plaquetas y algo del sistema. En primer lugar vamos a definir los glóbulos blancos, vamos a ver sus características, qué función cumplen, cómo se producen y cuál es su ciclo de. Vamos a entonces definir a los glóbulos blancos como un conjunto heterogéneo, es decir, un conjunto de células diferentes que se caracterizan por tener núcleo, mitocondrias y otras organelas citoplasmáticas. Acá vemos la primera diferencia con los glóbulos rojos, que carecen de estas organelas. Los glóbulos blancos también se llaman leucocitos, que significa células blancas por ausencia de hemoglobina. Si nosotros miramos el dibujito que está en esta diapositiva, vemos un tubo de ensayo donde hemos colocado un volumen de sangre, esa sangre se hace centrifugado y en la parte superior nos queda el plasma y en la parte inferior los elementos formes o las células que son parte de la sangre. Dentro de las células que forman aproximadamente el 45% de la sangre, vemos que la mayor parte de esas células son glóbulos rojos. En la interfase entre el volumen rojo y el volumen claro, que es el plasma que se ve en la imagen, en la interfase vamos a tener una pequeña línea blanca donde se van a ubicar los glóbulos blancos y las plaquetas. ¿Sí? Es lo que se conoce como capa leucocitaria y que ocupa menos del 1% del volumen de sangre. Los glóbulos blancos tienen un tamaño de entre aproximadamente 8 a 10 micras. Acá vemos una diferencia también con los glóbulos rojos, que son más pequeños, ¿sí? ¿Y qué función van a cumplir los glóbulos blancos? Vamos a hablar ahora en general, después vamos a describir cada uno de los distintos tipos de glóbulos blancos, pero en general vamos a decir que ejecutan la respuesta inmunitaria, es decir, van a llevar adelante el sistema de defensas de nuestro cuerpo, van a hacer frente a distintos patógenos y van a eliminarlos junto con los restos que se produzcan en la lucha que se va a entablar entre nuestro sistema inmune y estos agentes que están atacando nuestro cuerpo. Para poder hacer esto, van a hacer uso de 4 tipos de mecanismos diferentes, ya que si bien los glóbulos blancos los vamos a encontrar en la sangre, van a tener que salir de la sangre para dirigirse hacia los tejidos donde se encuentran estos agentes extraños que queremos destruir o atacar. ¿Sí? Van a tener que movilizarse entonces desde la sangre hacia el líquido intersticial y a los tejidos para poder cumplir su función. ¿Cuáles son estos 4 mecanismos? En primer lugar vamos a hablar de la quimiotaxis, que es el mecanismo que le permite a los glóbulos rojos ser atraídos por alguna sustancia química liberada en la zona de la infección y hace que ellos puedan dirigirse específicamente hacia esa zona y no hacia otro lugar. Otro mecanismo que ponen en juego es la diapédesis, también conocida como migración. Ustedes lo van a ver en el dibujito que está a la derecha. Las células que tienen un citoplasma rosado son las células endoteliales de los capilares que forman las paredes de los capilares y las células que están pintadas de celeste son los glóbulos blancos o leucocitos. Van a ver que ellos logran adherirse a las células endoteliales y atravesar el capilar a través del espacio que queda entre las células endoteliales. Decimos entonces que la diapédesis es esa capacidad de atravesar las paredes capilares y llegar a la zona de la lesión. Es decir, primero van a ser atraídos por el fenómeno de quimiotaxis, luego van a atravesar la pared de los capilares por el fenómeno de diapédesis. Y una vez que se encuentren fuera del capilar, van a tener que moverse y lo van a hacer a través de movimientos ameboideos, que consisten en la emisión de pseudopodos, es decir, de falsos pies, que son como prolongaciones de su propio citoplasma que les permiten
dirigirse o moverse hacia un determinado lugar, es decir, atravesar los tejidos, o le van a permitir fagocitar, es decir, comer estos agentes extraños. Así que el último mecanismo que les voy a nombrar es el de fagocitosis. Ya fueron atraídos, atravesaron la pared de los capilares, se movieron por movimientos ameboideos y en la zona donde se encuentra el patógeno van a fagocitarlo, que es la capacidad de englobar y digerir las partículas. Acá vemos en esta imagen una ilustración de cómo sería el proceso de fagocitosis. El glóbulo blanco se mueve hasta donde está la partícula, la engloba, la deja dentro de su citoplasma y a partir de distintos compuestos que tiene dentro de su citoplasma va a atacar ese agente extraño y lo va a destruir. Como dije recién, la función de los glóbulos blancos es entonces participar en la respuesta inmune contra todos aquellos agentes que amenazan la integridad de nuestro organismo. ¿Cuántos glóbulos blancos vamos a tener en la sangre? Aproximadamente entre 4.000 y 10.000 por milímetro cúbico. Y acá vamos a hacer una comparación. Recuerden que los glóbulos rojos teníamos en promedio entre 4 y 5 millones de glóbulos rojos por milímetro cúbico. Y acá estamos hablando de entre 4.000 y 10.000. Vamos a definir dos conceptos importantes. Uno es el de leucopenia, que significa la disminución de este valor normal que deberían tener los glóbulos blancos en la sangre, y la leucocitosis, que consiste en el aumento de los glóbulos blancos respecto a este valor que les dije recién. Es decir, si nosotros tuviéramos glóbulos blancos por debajo de 4.000 por milímetro cúbico, estaríamos hablando de leucopenia. ¿Sí? Si tuviéramos mayor de 10.000, estaríamos hablando de leucocitosis. Un ejemplo de leucopenia sería, por ejemplo, los tratamientos con quimioterapias que están destinados a destruir las células tumorales, pero que también pueden destruir los glóbulos blancos que se encuentran circulando en la sangre y entonces tendríamos una leucopenia. Un ejemplo de leucocitosis, es decir, de aumento de glóbulos blancos, serían la mayoría de las infecciones que causan un aumento de los glóbulos blancos en respuesta al agente extraño. También los procesos de inflamación, los procesos de estrés. Y acá voy a hacer alguna relación respecto de lo que es el concepto de inflamación, ya que es un concepto que vamos a utilizar o vamos a nombrar bastante durante la clase. En cualquier circunstancia en la cual nuestro organismo se sienta amenazado o sienta que hay algún tipo de agresión, el sistema inmune va a responder y lo va a hacer de manera específica o de manera inespecífica. De manera específica significa que va a elaborar una respuesta exclusiva y propia contra aquello que considere que lo está atacando. Y va a ser una respuesta solo para eso que lo está agrediendo. Es el caso, por ejemplo, de los anticuerpos que van a estar específicamente dirigidos contra un determinado patógeno. Pero también el organismo tiene respuestas inespecíficas, que son generales para cualquier circunstancia en la cual el organismo se sienta agredido. Y parte de esa respuesta es el proceso inflamatorio. Ustedes han escuchado hablar y saben que cuando una persona dice tengo algo inflamado, lo primero que pensamos es que tenemos algo hinchado o edematizado. Son los términos que utilizamos. Por ejemplo, nos golpeamos y se nos inflama la zona donde nos lesionamos. Bueno, esta es la respuesta, es parte de la respuesta inespecífica de nuestro cuerpo, en la cual lo que va a ocurrir, que es lo que conocemos como inflamación, es un aumento de la velocidad del flujo sanguíneo a la zona, que va a producir hiperemia. Eso se conoce, es lo que se dice que es el aumento de la cantidad de sangre en la zona. Esto va a dar una coloración rojiza en la zona de la lesión, que conocemos como eritema. Va a haber un aumento de la temperatura en esa zona. Y también va a ocurrir un aumento de la permeabilidad vascular, que va a hacer que se extravase el líquido de la sangre a los tejidos, que es lo que nosotros conocemos como edema. Todo este aumento de la velocidad del flujo sanguíneo y del aumento de la permeabilidad tiene como objetivo hacer que muchos glóbulos blancos se acerquen a la zona y se comiencen a liberar sustancias que
participen de la respuesta hacia ese agente extraño, ¿sí? Esas sustancias que se empiezan a liberar en esa zona son las que van a atraer a los glóbulos blancos después para que produzcan la respuesta específica. Así que redondeando un poco, la inflamación es parte de la respuesta inmunitaria inespecífica que va a permitir que la respuesta específica contra aquello que nos está lesionando pueda llevarse a cabo. ¿Cómo se clasifican los glóbulos blancos? Bueno, vamos a definir 5 tipos de glóbulos blancos y los vamos a agrupar en 2. En primer lugar, vamos a nombrar los polimorfonucleares o granulocitos. En la diapositiva los he sintetizado como PMN, así los van a encontrar ustedes en la literatura. Polimorfonucleares. Y deben ese nombre a que su núcleo se encuentra lobulado, es decir, no está formado por una sola porción, sino que el núcleo se divide en distintas partes. También se los llama granulocitos porque en su citoplasma poseen gránulos que pueden colorearse con distintos colorantes. Nosotros en el laboratorio, para poder ver los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, necesitamos usar distintas coloraciones que nos permitan ir diferenciando distintos componentes. Esos colorantes pueden ser ácidos o básicos y de acuerdo a la afinidad de los distintos componentes se van a ir tiñendo las células de distintos colores. Entonces, de acuerdo a la afinidad con estos colorantes, vamos a nombrar 3 tipos de glóbulos blancos comprendidos dentro de los polimorfonucleares o granulocitos. Vamos a tener los neutrófilos, vayan ubicándolos en la imagen, los eosinófilos y los basófilos. Cuando les describa cada uno de ellos, les voy a explicar por qué este nombre. Y por otro lado, además de los polimorfonucleares o granulocitos, vamos a tener los monomorfonucleares, que son aquellos glóbulos blancos cuyo núcleo se encuentra sin segmentar y en el citoplasma no vamos a tener o vamos a tener muy pocos gránulos citoplasmáticos. Entre ellos vamos a tener los monocitos y los linfocitos. Ubíquenlos por favor en la imagen de la derecha. Fíjense la característica de neutrófilos, eosinófilos y basófilos que tienen el citoplasma, se dice tachonado de gránulos, y los monocitos y linfocitos que tienen un núcleo grande que no se encuentra segmentado y tenemos ausencia de granulaciones en el citoplasma. ¿Cómo es el ciclo de vida de los glóbulos blancos? Bueno, todos se van a formar en la médula ósea a partir de la stem cell o célula madre, de la misma manera que se originan los glóbulos rojos. Ustedes recuerdan que les dije que de acuerdo al estímulo que vayan recibiendo estas células, se van a ir diferenciando hacia distintas líneas celulares. Tanto los granulocitos como los monocitos se van a formar exclusivamente en la médula ósea, es decir, van a iniciar su ciclo de vida allí y van a terminar de formarse en ese mismo lugar. Estamos hablando entonces de neutrófilos, eosinófilos, basófilos y monocitos. Por otro lado, los linfocitos van a iniciar su producción en la médula ósea, pero la van a completar en órganos linfáticos. Vamos a diferenciar acá 2 tipos de linfocitos, los B y los T. Los linfocitos B comienzan su producción en la médula ósea, pero completan su maduración en órganos linfáticos secundarios, como son los ganglios linfáticos, el vaso y otros tejidos linfáticos. En cambio, los linfocitos T comienzan su producción en la médula ósea, pero la maduración la van a completar en el timo. De todos los glóbulos blancos, una pequeña cantidad es la que va a estar circulando en la sangre, pero la mayor parte de ellos va a estar en la médula ósea, almacenados, y en los órganos linfáticos donde completan su maduración en el caso de los linfocitos. Es decir,
que van a estar allí, tanto en la médula como en los órganos linfáticos, a la espera de que sean necesarios y pasen en mayor cantidad a la sangre. Normalmente vamos a tener entonces una pequeña cantidad de glóbulos blancos circulando por la sangre. Por eso hablamos de entre 4 y 10.000 por milímetros cúbicos. No es que hay tan pocos, sino que están en la médula ósea y en los órganos linfáticos. Cada tipo de glóbulo blanco va a completar de manera diferente su ciclo de vida. Tanto los granulocitos como los monocitos, que dijimos que comienzan su producción y terminan de madurar en la médula ósea, van a pasar de la médula a la sangre, y de la sangre van a pasar a los tejidos cuando sean necesarios y van a terminar allí su ciclo de vida. Nunca van a regresar a la sangre. En cambio, los linfocitos, que dije que comienzan su producción en la médula ósea, terminan de madurar en órganos linfáticos, van a pasar a la sangre cuando vayan siendo necesarios, pero van a recircular constantemente entre la sangre, los tejidos, la circulación linfática y vuelta a la sangre, de tal manera que van a andar en un circuito, podríamos decir, tipo cerrado, en el que van a circular constantemente a manera de centinelas, esperando el ingreso de algún agente extraño para poder entonces movilizarse e ir y atacarlo. Solamente el 2% de los linfocitos circula por la sangre. El resto se van a encontrar en los órganos linfáticos, en los tejidos y en la linfa. Repasando un poco, vamos a ver un poco cómo es el ciclo vital entonces de los leucocitos. Los granulocitos, como les dije, comienzan su formación y su maduración la completan en la médula ósea, pasan de allí a la circulación sanguínea, van a estar entre 4 y 8 días y de allí van a pasar a los tejidos. Aproximadamente entre 4 y 5 días pueden estar y allí completan o culminan su vida. Cuando hay una infección grave, puede ser que esta vida media se acorte debido a que tienen que pasar más rápidamente de la sangre hacia los tejidos. En el caso de los monocitos, van a pasar de nuevo desde la médula ósea, donde comienzan su formación y completan su maduración, a la sangre. En la sangre pueden estar entre 10 y 20 horas y luego van a pasar a los tejidos. En los tejidos se van a diferenciar a otro tipo de células que se van a llamar macrófagos, que son células que se encargan de fagocitar todos aquellos restos o todo lo que encuentren para poder eliminarlo y de esa manera sacar todos los restos de basura, podríamos decir así, que quedan en los tejidos. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de glóbulos rojos dijimos que cuando ellos completan su vida, o sea, se van destruyendo, son después destruidos por los macrófagos que se encuentran en el hígado y en el vaso? Bueno, son estos monocitos que pasaron a los tejidos y pueden pasar y allí van a destruir los restos de glóbulos rojos que queden. Con respecto a los linfocitos andan circulando entre la sangre, los tejidos, la linfa, y tras estar unas pocas horas en la sangre van a pasar a los tejidos. Aproximadamente una hora, un poquito más, pueden estar en la sangre y a través del mecanismo de diapédesis van a atravesar los vasos sanguíneos y van a pasar a los tejidos y pueden vivir allí meses o años recirculando. Las plaquetas van a vivir entre 5 y 10 días. Vamos a hablar ahora específicamente acerca de los neutrófilos. Vemos en la imagen de la derecha una foto de cómo se ve al microscopio óptico un extendido de sangre. Las células que se ven en su mayor cantidad son glóbulos rojos y las células más grandes que tienen este núcleo lobulado son los neutrófilos. Bueno, ¿qué características tienen los neutrófilos? Son los glóbulos blancos más abundantes. Tienen un diámetro de entre aproximadamente 10 y 12 micras. Su núcleo va a estar multilobulado.
y van a presentar en el citoplasma gránulos finos que contienen enzimas líticas, es decir, enzimas destructoras de patógenos. No se van a teñir estos gránulos ni con colorantes ácidos ni básicos, por eso se llaman neutrófilos. ¿Y cuál es su función? Fagocitar y destruir bacterias y hongos. Los glóbulos blancos, los neutrófilos, son células muy móviles. Por su consistencia gelatinosa van a poder atravesar fácilmente los capilares sanguíneos hacia los tejidos y van a ser los primeros que van a acudir o que van a llegar al foco de la infección. Y al llegar a la zona de la infección, van a seleccionar aquello que van a fagocitar, si no destruirían las propias células. Entonces lo que hacen es reconocer el objetivo por medio de receptores que tienen en sus membranas y de esa manera van a elegir aquello que van a atacar. ¿Qué van a hacer? Van a degranular, se llama, es decir, van a liberar el contenido de sus gránulos, que son enzimas que van a digerir o que van a destruir el agente patógeno. No solo van a liberar enzimas, sino que también van a liberar otras sustancias que son bactericidas y que pueden matar a la mayoría de las bacterias, como por ejemplo agua oxigenada. Pueden fagocitar, también son células fagocíticas, ¿sí? Pueden fagocitar entre 3 a 20 bacterias, las destruyen, es decir, las inactivan y después van a morir. Los restos de lo que quede de todos estos neutrófilos destruidos es lo que nosotros conocemos como pus, que es producto entonces de la lucha que se entabla entre los neutrófilos y el agente extraño. Redondeando entonces, los neutrófilos van a fagocitar bacterias y hongos, esa es su función. Una vez que los hayan fagocitado, van a liberar el contenido de sus gránulos, los van a destruir y también van a liberar al medio externo sustancias bactericidas como son, por ejemplo, el agua oxigenada que ya nombré. Una vez que fagocitaron entre 3 y 20 bacterias, se van a destruir, van a morir y van a formar esos restos que conocemos como pus. Los basófilos son las células más grandes dentro de los glóbulos blancos y también son los menos numerosos. Su núcleo va a estar bi o trilobulado. Es la imagen que vemos en el centro de esta diapositiva que está aquí a la derecha. Y fíjense que el núcleo prácticamente no lo podemos ver porque se encuentra tachonado o cubierto de gránulos basófilos. Gránulos basófilos significa que se tiñen con colorantes básicos como por ejemplo la hematoxilina. Bueno, ¿cuál es la función de los basófilos? Los basófilos van a salir de los capilares, van a entrar a los tejidos y van a liberar su contenido de gránulos en el proceso de degranulación en el foco infeccioso para eliminar el patógeno y también para poner en marcha el proceso inflamatorio. ¿Qué es lo que van a liberar? Histamina y otras sustancias inflamatorias que van a provocar justamente el proceso de inflamación y van a destruir parásitos. Es decir, que su objetivo entonces es liberar el contenido de sus gránulos, provocar inflamación y destruir parásitos. Cuando esta reacción de degranulación sea desmedida, nos vamos a encontrar con las reacciones alérgicas. Una reacción alérgica o de hipersensibilidad es una afección en la cual el sistema inmune reacciona de manera anormal, de manera exagerada o descontrolada contra una sustancia extraña. ¿Qué sucede? Todos aquellos compuestos que se consideran alergenos van a desencadenar en el sistema inmune unas respuestas de anticuerpos de tipo IgE. Estos anticuerpos IgE se pueden unir a la membrana de los basófilos. Cuando se produce un reingreso de este alergeno, el anticuerpo de tipo IgE va a reconocer este alergeno, pero como va a estar adherido a los basófilos, va a inducir en ellos su degranulación. Y estos van a liberar los contenidos de sus gránulos y van a provocar la reacción alérgica, que está relacionada, por ejemplo, con el asma, la rinitis, todo lo que sean reacciones alérgicas de piel también. Es decir, redondeando, los basófilos cumplen la función de liberar histamina, otras sustancias inflamatorias, provocar inflamación y atacar determinados parásitos que por su tamaño no han podido ser fagocitados por otras células que son fagocíticas. Estas células
no son fagocíticas, eso sí lo quiero recalcar, a diferencia de los neutrófilos que sí lo eran. Por eso cuando yo nombré algunas características al principio de los glóbulos blancos, no se aplican todas las características a todos los glóbulos blancos, sino que nombré en general y ahora voy describiendo en particular cada uno de ellos. Los eosinófilos, que es el último polimorfo nuclear, son glóbulos blancos que tienen un diámetro de entre 10 y 12 micras. El núcleo va a estar bilobulado, acá lo pueden ver en la imagen de la derecha, es esa célula más grande que se observa en la imagen. Van a tener gránulos que tachonan todo su citoplasma y que incluso pueden a veces hacer que no se vea el núcleo. Esos gránulos son de color rosa anaranjado porque se tiñen con colorantes ácidos como es la eosina, y su función es destruir determinados parásitos y modular la respuesta alérgica o inflamatoria. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a liberar sustancias que están contenidas en sus gránulos y que van a amortiguar de alguna manera lo que hacen los basófilos. ¿Sí? Van a liberar, por ejemplo, la histaminasa, que es una enzima que va a destruir la histamina que liberan los basófilos, y de esa manera van a modular la respuesta inflamatoria. Son células fagocíticas también estas, van a fagocitar, por ejemplo, complejos antígeno-anticuerpo, y también pueden destruir a través de la acción de sus enzimas ciertos parásitos. Vamos a hablar ahora acerca de los linfocitos. Podemos tener linfocitos grandes y linfocitos pequeños, por eso el diámetro es bastante variable. En los linfocitos pequeños puede variar entre 7 y 8 micras, en los más grandes entre 12 y 15 micras. El núcleo está excéntrico, es decir, que está corrido como hacia un costado dentro del citoplasma, y tienen gránulos muy escasos que no se colorean. La función va a depender del tipo de linfocito. Vamos a describir acá 3 tipos de linfocitos. Por un lado vamos a tener los linfocitos B, que se encargan de la producción de anticuerpos en lo que se conoce como inmunidad humoral. Tenemos los linfocitos T, que constituyen la inmunidad celular. Dentro de los linfocitos T hay distintos tipos, no los vamos a nombrar acá, pero son especies de soldados, si pensáramos en el sistema inmune como un ejército, que van a estar en la primera línea de batalla, ¿sí? Y por otro lado tenemos las células NK, también llamadas natural killer o asesinas naturales, que están encargadas de destruir células infectadas por virus o células tumorales a través de la lisis. Y acá un concepto también interesante de destacar, que existen linfocitos T y B de memoria, que son aquellos linfocitos que van a recordar el ingreso de un determinado agente extraño, y cuando este agente extraño vuelva a estar en contacto con el organismo, ellos van a desencadenar una respuesta rápida y eficaz frente a esta nueva exposición. Y esto es lo que queda en el caso de aquellas enfermedades que producen inmunidad permanente, como es el caso del sarampión. Por ejemplo, si uno tiene sarampión nunca más lo vuelve a tener. O en el caso de las vacunas. Si uno se vacuna contra el sarampión, genera inmunidad de memoria, inmunidad permanente, y no se va a enfermar de sarampión. Así que es muy interesante esto porque no todos los patógenos logran generar en el sistema inmune una respuesta que sea permanente. Si nosotros tenemos entonces linfocitos B y T de memoria, ya sea por una exposición natural al agente extraño o por una exposición a causa de una vacuna, vamos a generar una inmunidad que ya, como les dije, les va a permitir responder de manera rápida y eficiente frente a una nueva exposición del patógeno. Y por último tenemos los monocitos, que son células grandes también, mononucleadas. Su núcleo está arriñonado. Fíjense la forma, que parece un riñón, de ese núcleo que se ve violeta en la célula. Siempre fíjense la diferencia de tamaño con los glóbulos rojos, ¿sí? Que se ven a los costados o rodeando este monocito. No posee gránulos en su citoplasma y su función es migrar desde el torrente sanguíneo
hacia los tejidos para convertirse o diferenciarse en un macrófago. Los macrófagos, como dije antes, son células que limpian los restos celulares y de microbios mediante la fagocitosis. Esa es su función principal, fagocitar, y van a vivir por semanas o meses en los tejidos a la espera de limpiar o barrer todos los detritus que encuentren. Voy a contarles ahora cómo hacemos en el laboratorio para saber qué cantidad tenemos de cada tipo de glóbulo blanco. Y para eso realizamos una fórmula leucocitaria en un análisis de sangre. Vamos a contar de manera selectiva cada uno de los tipos de glóbulos blancos que encontramos en la sangre y se van a informar a manera de porcentaje. Y nos va a servir para orientar sobre la naturaleza del proceso infeccioso o inflamatorio. Y acá vuelvo al concepto de inflamación. Ustedes recuerden que es el tipo de inmunidad inespecífica que se va a desencadenar frente a la agresión por algún agente extraño, y el tipo de glóbulos blancos que se va a elevar en la sangre va a orientarnos respecto de la posibilidad de la naturaleza del proceso, lo que no quiere decir que no haya que tomar en cuenta otros parámetros que nos van a terminar de indicar de qué se trata, si de un virus, una bacteria, un parásito. Pero en líneas generales decimos que si los glóbulos blancos se encuentran aumentados y lo que está aumentado es la fracción de los neutrófilos, vamos a pensar en una infección bacteriana. Si lo que tenemos aumentados es la fracción de linfocitos, vamos a pensar en una infección viral. Y si lo que tenemos aumentado es la fracción de eosinófilos, nos va a orientar hacia una infección con parásitos. Por último, vamos a estudiar las plaquetas. En la imagen de la derecha vemos un frotis de sangre periférica, donde lo que se ven en su mayor cantidad son glóbulos rojos. Algunos ven que tienen la forma alterada. Justo este es un frotis donde se muestran glóbulos rojos con alteraciones en sus características, pero lo que van a ver como pequeños gránulos teñidos de más oscuro entre los glóbulos rojos son las plaquetas. Las plaquetas también se denominan trombocitos, son pequeños fragmentos de citoplasma irregulares que no tienen núcleo y que están rodeados de membrana plasmática. Se originan en la médula ósea también y derivan de la fragmentación de células precursoras llamadas megacariocitos. Todos se van a originar, como ya le dije, de las stem cells o células madres, pero van a ir diferenciándose, en este caso hasta formar megacariocitos. Los megacariocitos se van a fragmentar y van a formar las plaquetas. ¿Cuántas tenemos por milímetro cúbico? Entre 150.000 y 400.000. Quiere decir que en orden tendríamos en mayor cantidad en la sangre glóbulos rojos, luego vendrían las plaquetas y en último lugar los glóbulos blancos. ¿Qué forma tienen? De un disco de aproximadamente 2 a 4 micras de diámetro. Viven entre 5 y 9, 10 días, depende de la literatura, ¿sí? ¿Y qué función cumplen? Contribuyen a la formación del tapón plaquetario que frena la pérdida de sangre en los vasos sanguíneos. Las plaquetas, al igual que los glóbulos rojos, una vez que hayan envejecido, van a ser eliminadas por los macrófagos tanto del vaso como del hígado. Vamos a hablar ahora de un concepto muy importante que es el concepto de hemostasia. La hemostasia es una secuencia de reacciones que tienen por finalidad detener el sangrado frente a una lesión en un vaso sanguíneo. Es decir, nosotros nos lastimamos, por ejemplo, como vemos aquí en el dedo, y en unos pocos minutos vamos a ver que el sangrado se detiene. Bueno, ese proceso es lo que se conoce como hemostasia. Para que sea efectiva la hemostasia, debe ser una respuesta rápida, es decir, no puede el organismo reaccionar horas después, tiene que hacerlo en el momento. Tiene que ser una respuesta circunscripta al foco de la lesión. No puede ocurrir en distintos lugares porque se va a producir una coagulación de la sangre, y esto, si no ocurre en ese lugar, si ocurre en otro lugar, nos puede traer serios problemas. Y tiene que ser una reacción controlada, es decir, tiene que estar sujeta a todos los mecanismos de control de nuestro organismo. Consiste de 3 mecanismos y los vamos a describir a cada uno: el vasoespasmo, la formación del tapón plaquetario y el proceso de coagulación sanguínea propiamente dicho.
Acá vemos en esta imagen las fases de la hemostasia. Primero se lesiona el vaso sanguíneo, luego se produce el vasoespasmo, que es la contracción del músculo liso y del vaso sanguíneo, y luego se va a formar el tapón plaquetario que va a ir a obstruir, a cerrar ese lugar y que va a ser posteriormente englobado por el coágulo de fibrina. Ahora lo vamos a ver paso. El primer mecanismo que se pone en juego entonces es el vasoespasmo, que es la contracción inmediata del músculo liso de las arterias o arteriolas. ¿Qué hace? Reduce la pérdida de sangre durante varios minutos e incluso hasta horas puede detenerlo. Y da tiempo a que se pongan en marcha el resto de los mecanismos homeostáticos. Luego de esto se va a formar el tapón plaquetario. ¿Qué va a pasar? Las plaquetas que están circulando se van a adherir a la zona lesionada. Es lo que se conoce como adhesión plaquetaria. Y aquí las plaquetas se van a activar, es decir, van a cambiar sus características, van a comenzar a emitir una especie de proyecciones que les van a permitir contactarse unas con otras y empezar a cerrar ese espacio y van a liberar entonces el contenido que hay en sus vesículas, que es lo que se conoce como liberación plaquetaria, y que van a hacer, van a liberar sustancias que son aún más vasoconstrictoras. Es decir, el grupo de plaquetas que van a empezar a cerrar físicamente ese lugar, a la vez van a liberar sustancias que van a contribuir más a la vasoconstricción. Otras plaquetas se van a ir adhiriendo sobre estas, formando agrupamientos en un proceso que se denomina agregación plaquetaria, formando finalmente el tapón plaquetario. Y un tapón plaquetario puede detener el sangrado si la lesión en el vaso no es demasiado grande. Si es más grande, ya vamos a requerir que es la coagulación. La coagulación es el proceso en el cual la sangre pierde su estado líquido y forma un coágulo. Eso lo hemos visto. E implica una serie de reacciones enzimáticas encadenadas que actúan como una avalancha amplificándose a cada paso. Es lo que se conoce como cascada de la coagulación. Es decir, una serie de reacciones enzimáticas que van a ocurrir una detrás de otra, se van a ir encadenando, ¿sí? Y que van a ir amplificándose. Una vez que comienza esta serie de reacciones, se dice que es una cascada porque no se puede detener. ¿Ustedes han visto una cascada de agua que cae y no podemos volver atrás el agua? Bueno, cuando se desencadena el proceso de coagulación, pasa lo mismo. Comienza esta cascada de reacciones y ya no se puede detener. Y que va a conducir a la formación final de fibrina, que es una proteína que va a englobar o que se va a depositar sobre ese tapón plaquetario formando el coágulo definitivo. Cada una de estas enzimas que van a participar, que son 12, también va a haber iones calcio y algunos otros compuestos como fosfolípidos, se van a llamar factores de coagulación y se nombran con números romanos. Ustedes habrán escuchado, no sé, alguna vez hablar, por ejemplo, de pacientes que son hemofílicos, que tienen trastornos en su coagulación y tienen un déficit, por ejemplo, dicen de factor 8. Bueno, lo que está faltando es uno de estos factores que intervienen en la coagulación. Acá vemos en esta imagen cómo se ha lesionado el vaso sanguíneo, los glóbulos rojos que empiezan a escapar, se empieza a producir un sangrado, pero allí acuden entonces las plaquetas, comienzan a formar ese tapón plaquetario y por último la fibrina engloba a esa serie de plaquetas y se forma el coágulo. Para cerrar y resumir, en este cuadro vemos las células sanguíneas. Vamos a ver los glóbulos rojos, que también se llaman hematíes o eritrocitos, de los cuales vamos a tener en promedio 5 millones por milímetro cúbico. Los glóbulos rojos van a vivir también en promedio 120 días y su función es la de transportar oxígeno. Las plaquetas, también llamados trombocitos, de los cuales tenemos entre 150 y 400.000 por milímetro cúbico, van a tener una vida media entre 8 o 10 días, otros dicen entre 5 y 9, o sea, máximo 10 días, y su función es participar en el proceso de la hemostasia, y los glóbulos blancos, también llamados leucocitos, que vamos a tener entre 4.000 y 11.000 o 10.000
por milímetro cúbico. La vida media es variable, ¿sí?, de acuerdo al tipo de glóbulo blanco, y su función va a ser participar en el sistema de defensa de nuestro cuerpo. En este cuadro resumimos de manera muy sencilla los tres tipos de células que encontramos en la célula y su función. Y por último, tenemos esta pequeña evaluación que quiero que respondan como hicieron con la anterior y que respondan de manera muy simple. No estoy pidiendo que se explayen demasiado en esto. Bueno, les deseo mucho éxito. Espero que la clase haya sido clara y cualquier duda estoy a vuestra disposición. Me pueden consultar por los canales que tenemos habilitados.